Buenas tardes, días o noches, dependiendo la hora en la que estés viendo este video. Mi nombre es José Luis Pérez Ispuro, soy alumno de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. El día de hoy, en este video, hablaré sobre el síndrome parafrénico. El síndrome parafrénico, considerado una de las últimas grandes invenciones de la psiquiatría clásica. Tanto la escuela francesa como la escuela alemana han discutido fuertemente y descrito esta entidad clínica, que es una forma intermediaria entre la paranoia y la esquizofrenia. Historia de la enfermedad. El término parafrenia fue mencionado por primera vez por Carl Baum en 1863, pero es en realidad Kraepelin quien haría la descripción en 1812. No obstante, en Francia esta entidad sería descrita bajo diversas acepciones, como el delirio de imaginación de Dupré, la psicosis alucinatoria crónica de Seglas y más tarde como la psicosis fantástica de Ey, situándolas en un continuum entre la esquizofrenia y la paranoia. En cuanto a su presentación clínica, la parafrenia se caracteriza por un síndrome de referencia inicial, con el desarrollo extremadamente insidioso de un delirio crónico improbable, pero coherente, con ideas de persecución polimórficas de evolución continua y que pueden agravarse más tarde con ideas de grandeza, sin la desintegración de la personalidad y con una relativa buena adaptación a la realidad. Algunos autores como Specht mencionan que los otros parafrénicos son personas de constitución pícnica y temperamento hipomaníaco. Otros, como Astrop, hablan de personalidades premórbidas, sensibles y autoritarias. En todos los casos, estos pacientes suelen tener una inclinación hacia la sospecha y la arrogancia. De esta forma, la construcción del delirio de persecución resultaría de una amplificación inicial de la desconfianza y las ideas de grandeza derivadas de la arrogancia de un yo hipertrofiado. En 1912, en el Congreso de Alienistas de Baviera, Kraepelin preludia la 8ª edición de su tratado, marcando las diferencias entre la esquizofrenia y la paranoia, probablemente influenciado por los trabajos de Seglas y Dupré. Identificaría algunas formas intermediarias que llamaría parafrenias, subdividiéndola en 4 subgrupos. Tipos de parafrenia. La parafrenia sistemática es de desarrollo lento e insidioso, con progresión hacia un delirio de persecución, sin remisión ni fluctuación, con ideas de grandeza y sin signos de desintegración psíquica. En una primera fase, durante la cual predomina la inquietud y la desconfianza, el sujeto se siente sumergido en un ambiente hostil, influenciado por todo tipo de interpretaciones. Este va a terminar presentando alucinaciones auditivas y psíquicas, voces mentales. La descripción clínica de la parafrenia sistemática de Kraepelin se acerca en gran medida al delirio crónico de evolución sistemática detallado por Magnan, con 3 de sus 4 etapas evolutivas presentes, las cuales son la preocupación e interpretación, persecución y sistematización, la megalomania, pero sin la última, que vendría siendo la demencia. La parafrenia expansiva es un fenómeno raro caracterizado por una excitación intelectual leve, que se observa solamente en mujeres. Existe un delirio de grandeza, rico, con la presencia accesoria de ideas de persecución. Los temas eróticos predominan, junto con los temas religiosos y míticos. El paciente está más o menos convencido de estos fenómenos, que puede mirar igualmente como puras fantasías. El principio del cuadro ocurre entre los 30 y 50 años, con una evolución lenta y tendencia a la fijación de los delirios. El lenguaje de los pacientes es confuso y presentan cambios de humor frecuentes. Sus capacidades mentales permanecen intactas. La parafrenia confabulante es una entidad determinada por un delirio bastante incoherente y abundantes falsos recuerdos e historias extrañas. Es una forma más rara aún. Kraepelin había aislado solo una docena de casos de ambos sexos, con la edad de aparición entre los 20 y 30 años.
Esta parafrenia de confabulación tendría su correlato en el delirio de imaginación de Dupre y Logre. La parafrenia fantástica está constituida por la presencia de un delirio rico, polimorfo, con representaciones múltiples, cambiantes y móviles. Al principio, el sujeto está inquieto e inválido por interpretaciones despectivas con humor triste. Poco a poco, las ideas de persecución se van estableciendo, con la impresión de ser burlado y acosado. Luego se producirán alucinaciones auditivas, como ecos del pensamiento y comentarios de los actos. Al final, el sujeto sufre manifestaciones psicosensoriales, estómago arrancado, vértebras rotas o incluso la impresión de animales que entraron a su cuerpo. Las ideas de grandeza y persecución se alternan con una imaginación desbordante, incendios, monstruos, catástrofes cósmicas, inmensurables aventuras. Síntomas. Tendencia a la desconfianza. Tienden a desconfiar de los demás de un modo muy llamativo. Muchas veces esto llega al extremo de convertirse en un delirio de persecución. Hechos ambiguos son percibidos como señales de que alguien anda tras sus pasos. Delirio erótico. Las personas con parafrenia con frecuencia creen despertar las pasiones eróticas de los demás, lo cual les da un pretexto para sentirse perseguidas. Delirio de grandeza. El paciente cree ser alguien importante o con mucho poder, por lo cual también encuentra el sentido al hecho de que entidades se interesen por él y quieran influir en su vida o ponerla en peligro, tal y como es habitual en este tipo de delirios. Solipsismo y autorreferencia. Los pacientes con un cuadro asociable a la parafrenia tienden a creer que hechos aparentemente poco relacionados con ellas mismas en realidad lo están, como si muchas cosas ocurriesen a causa de su existencia o de su proximidad. Inteligencia preservada. A diferencia de lo que ocurre en las demencias, las personas con problemas mentales vinculados a la parafrenia no poseen un nivel de inteligencia significativamente bajo, y más allá de sus creencias y de sus delirios, su forma de pensar es funcional. Alucinaciones. Si bien no se da en todos los casos, a veces pueden aparecer, sobre todo las visuales y las auditivas. Estas apariciones refuerzan las ideas delirantes de la persona. Tratamiento. Al tratarse de un desorden psiquiátrico, la medicación con psicofármacos es habitual para tratar la psicosis, como la parafrenia. En concreto, sustancias utilizadas habitualmente son ciertos tipos de neurolépticos, como la tioridazina. Hay que tener en cuenta que cualquier fármaco puede llegar a tener efectos secundarios. Por otro lado, como es raro que los pacientes vayan por propia voluntad a consulta, es necesario trabajar la alianza terapeuta-paciente para que no se abandone el tratamiento, y también se recomienda conjugar este abordaje farmacológico con psicoterapia de tipo cognitivo o conductual y técnicas de relajación. El objetivo de estas intervenciones no es curar definitivamente el trastorno, en el sentido de que dejen de aparecer los síntomas, sino hacer que los brotes sean menos frecuentes y que los síntomas psicóticos sean más controlables y generen menos ansiedad y malestar. Caso clínico. La señora K, de constitución pícnica y 63 años de edad, empezó su seguimiento en psiquiatría hace 5 años. De origen judío, criada en una familia de comerciantes. Tiene un hermano mayor que fue el preferido de su madre, mientras que ella era la favorita del padre. La relación con su madre era fría y distante. Tanto era el rechazo que su genitora le provocaba que a la edad de 17 años decide hacerse una cirugía estética del mentón para diferenciarse físicamente de ella. En esta familia sintió
siempre como un perchero sin vida propia, sin derecho a existir por ella misma. En consecuencia, hará grandes esfuerzos por estudiar de todo: psicología, teatro, historia del arte. De personalidad sensible, ella se había desarrollado como la oveja negra en esta familia tradicional, con una hiperestesia hacia las críticas y una cierta arrogancia a la hora de defender sus ideas, más bien fina en sus observaciones. Dice tener un don como medium o clarividente, con un ojo de águila. Está casada y tiene una hija. Hasta sus 58 años, la paciente lleva una vida acomodada. Frecuenta el ambiente artístico y participa activamente cantando música tradicional judía. En ese momento, ella se decide a publicar por la primera vez en su vida un ensayo íntimo y personal escrito por ella misma, exponiendo sus escritos a su entorno de amigos del ambiente artístico. Recibe fuertes críticas negativas de la parte de un escritor consagrado. Sintiéndose enormemente despreciada, se aleja rápidamente de ese grupo que ha traicionado su confianza. Poco tiempo después cae en una depresión. Sumida en el desamparo y la impotencia, la policía la trae al hospital porque quería suicidarse con una bolsa de plástico sobre su cabeza. En la sala de psiquiatría presenta un delirio polimórfico, sintiéndose perseguida por su marido, que manipula a todos para silenciarla, y presentando un dismorfofobismo con sentimiento de transformación en su rostro, sobre todo en su nariz y el mentón. Oponiéndose a todo el tratamiento medicamentoso, recibe terapia electroconvulsiva, con una mejora gradual en su estado de ánimo y la desaparición de los síntomas psicóticos. 2 meses después, tras un aislamiento social importante, una bulia y un delirio de ruina, vuelve al hospital, pero esta vez de forma voluntaria. Presenta un mutismo rápidamente reversible con inyecciones de lorazepam. La ansiedad domina el cuadro clínico, con elementos autorreferenciales y un delirio de tonalidad depresiva. Nuevamente, una vez tranquilizada, guarda una actitud altanera y despectiva, sin entender qué hace en un lugar como el hospital. Después de estas hospitalizaciones, regresa a un periodo de relativa estabilidad, llevando una vida de tranquilidad, lejos de los acontecimientos mundanos. 5 años después de su primera descompensación, mientras pasa unas vacaciones en el extranjero, la paciente siente otra vez angustias, con la impresión de que su rostro se transforma. Se siente perseguida por las autoridades aduaneras del país, temiendo que no reconozcan su foto sobre su documento de identidad. Luego de acudir al hospital una vez más, se vuelve contra su esposo y su psiquiatra, que han dicho internarla. Y esa es la historia de una paciente que presenta paranoia. Podemos concluir diciendo que la parafrenia se encuentra a medio camino entre la desorganización del esquizofrénico y la sistematización de la paranoia, que existe una conservación global de la persona que no encontramos en el deterioro esquizofrénico y que por otro lado la expresión polimórfica del delirio se aleja de la paranoia, que el mecanismo imaginativo está sobre los elementos alucinatorios e interpretativos, haciéndolo un delirio más hablado que vivido. Es en esta expresión clínica y en su tendencia a la cronicidad en la que se encuentra la clave del diagnóstico. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.